Noticentro 1, CMI. Giro en el caso Sara Sofía. Madre de la menor denuncia amenaza de su pareja. Justicia Especial de Paz investiga falsos testigos de las desmovilizadas FARC. Se disparan homicidios, hurtos y amenazas. Alarmante informe de la policía. Masacre en Suacha. 4 muertos. Capturan 14 integrantes de la primera línea en Cali. Colombia y Panamá acuerdan control a migrantes. Avalancha de migrantes en Pasto. Arriban más de 1.000 haitianos. Colombia llega a las 30 millones de dosis aplicadas. Viuda de Galán habla de resurrección del nuevo liberalismo. Fallo del nuevo liberalismo abre la puerta a la resurrección de otros movimientos, dice magistrado Jorge Ibáñez. Dólar cada día más cerca de los 4.000 pesos y presiona alzas en el costo de vida. En el mundo, estudio de Estados Unidos advierte que los no vacunados actúan como una gran autopista de contagios. Inversión extranjera en América Latina en el peor nivel en una década, dice CEPAL. Por error, en una aplicación, familia almorzó 3 años gratis. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Un giro inesperado dio esta noche el caso por la desaparición de la niña Sara Sofía. Noticentro 1 CMI conoció que Carolina Galván, la madre de la menor de edad, radicó una denuncia ante la Fiscalía contra Nilson Díaz, el padrastro de la niña, en la que lo acusa de amenazarla para que cambiara su versión sobre la desaparición de Sara Sofía. A esta hora se lleva a cabo una nueva diligencia en la que la madre de Sara Sofía es acusada por el delito de desaparición forzada y se define su envío a la cárcel. En un documento conocido por este noticiero queda constancia que Carolina Galván, madre de Sara Sofía, tras salir de la cárcel radicó una denuncia contra Nilson Díaz, padrastro de la menor, por el delito de amenaza. Galván señala que en varias ocasiones Díaz y personas cercanas a él la buscaron para que cambiara su versión sobre la desaparición de la niña. Galván dijo en interrogatorio que Díaz fue la última persona que vio con vida a la menor y posteriormente él arrojó su cuerpo al río Tunjuelito. Le había pedido cambiar su versión que entregó en un juzgado y que si no lo hacía, algo le podía pasar. Esta fue la declaración que la mamá de la niña entregó esta semana, en la que señala que Díaz busca no ser responsabilizado por el hecho. Precisamente, este viernes la Fiscalía presentó ante un juez a Carolina Galván y le imputó el delito de desaparición forzada, advirtiendo que este cargo puede tener una pena de hasta 40 años de cárcel. La Fiscalía dijo que Galván tiene participación directa en el hecho, pues ella tenía que garantizar la protección de la menor. Carolina Galván Cuesta y Nilson Vladimir Díaz Valenzuela, mediante acuerdo común y teniendo en cuenta una división de trabajo criminal, correspondiéndole a la primera, quien es Carolina, sustraer a la menor de quienes ostentaban su cuidado y protección. Galván no aceptó cargos y la Fiscalía pidió que la mujer sea recluida nuevamente en la cárcel. Ocultaron a la menor S, quienes además informaron falsamente sobre su ubicación, sustrayéndola así de cualquier amparo legal, continuando desaparecida hasta el día de hoy, siendo tan importante el aporte de cada uno de ellos que sin esto no se hubiera podido ni sustraer, ocultar y desaparecer a la menor. Nilson Díaz ya fue recapturado y la Fiscalía ahora busca detener a Carolina Galván. La Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz investiga si algunos desmovilizados de la guerrilla de las FARC mintieron en las versiones que entregaron sobre varios empresarios investigados por testaferrato. En un documento emitido por la Fiscalía de la JEP, la entidad dice que analiza las denuncias de Mauricio Parra, un empresario vinculado como supuesto testaferro de las FARC, quien aseguró que el desmovilizado de esa guerrilla, Fernando Bahamón Céspedes, sería un falso testigo. El abogado de Parra asegura que la Fiscalía de la JEP inició con la revisión de estas versiones. Él en el año 2017 hace creer a la Fiscalía que había sido guerrillero y que había visto a Mauricio Parra dentro de la zona de distensión y bueno, un montón de mentiras y de falsedades. Pues actualmente la Jurisdicción Especial de Paz ha designado en la Sala de Amnistía e Indulto a una fiscalía para que, a una fiscal para que
analicen y estudien inclusive el caso Surtifruber, el caso de Pitalito, el caso de lavado de activos. El defensor de Mauricio Parra anunció además que ahora buscarán que este caso por presunto testaferrato de dinero de las FARC pase a la justicia ordinaria. Y si la JEP no desea iniciar el trámite adversarial, pues que excluyan a Mauricio Parra y que vayamos a la jurisdicción ordinaria. Y allá entonces, como lo estamos haciendo en otros casos, vamos a ser contundentes y categóricos y vamos a demostrar la inocencia de Mauricio Parra. Parra fue dejado en libertad este año luego de que fuera señalado por la Fiscalía de ser supuestamente uno de los mayores lavadores de dinero de las FARC. Noticentro 1 CMI conoció un informe de la policía en el que se evidencian alarmantes cifras relacionadas con homicidios, con hurtos y amenazas en el país. Preocupa el aumento de estos delitos, especialmente las muertes violentas. Los primeros 7 meses de este año dejan las peores cifras relacionadas con delitos de alto impacto en Colombia. Entre enero y julio se presentaron 7.934 homicidios. Esto representa un aumento del 23,35% comparando la cifra con la del 2020. El incremento es de 1.502 pérdidas fatales. Definitivamente tiene que ver con el descuido y el abandono de la implementación de los acuerdos de paz por parte del gobierno de Iván Duque en los últimos 3 años. El peor panorama se ha presentado en la capital del país. Este año han sido reportados al menos 2.100 homicidios. Compartimos la preocupación de la ciudadanía en relación con delitos que se están presentando en la ciudad y particularmente aquellos que tienen que ver con la integridad física y la vida de las personas. Hemos identificado conjuntamente con la Fiscalía y con la Policía Metropolitana aquellas zonas de la ciudad donde se están presentando la mayor cantidad, el mayor número de homicidios. El hurto a personas aumentó 21,81% en el país, dejando en los primeros 7 meses 139.932 víctimas. El año pasado fueron en Colombia 114.874 los denunciantes. Habría que exigirle al gobierno y al Estado colombiano que abandonen el enfoque militar en lo que tiene que ver con la seguridad y darse cuenta que si se reduce la desigualdad social, se reduce la pobreza extrema, se van a reducir también los niveles de inseguridad. En este delito Bogotá también se rajó. Estamos intensificando patrullajes, estamos intensificando actividades de inspección, vigilancia y control. Estamos trabajando con la comunidad para generar entornos de confianza y redes ciudadanas. Las amenazas es el tercer delito que presentó mayor aumento en el país. 27.329 víctimas frente a 22.457 del año pasado, un aumento del 21,69%. Precisamente en las últimas horas se registró una masacre en el municipio de Soacha, en Cundinamarca. 4 personas perdieron la vida de manera violenta. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 20 millones por información que permita esclarecer este caso. Las autoridades ofrecieron 20 millones de pesos de recompensa por información que permita dar con el paradero del asesino de 4 personas, 3 hombres y una mujer en el municipio de Soacha. Llega al cuadrante, hace la verificación y lamentablemente encontramos con estas personas ultimadas dentro de su residencia con arma de fuego, entre edades de 20 a 35 años. Las víctimas de nacionalidad colombiana fueron ultimadas con arma de fuego, al parecer con silenciador. Se está investigando primero la identidad de las personas y si tienen algún vínculo con temas de microtráfico. Los vecinos no escucharon los disparos, solo se percataron del hecho al ver manchas de sangre en la puerta de la vivienda. Esta zona del municipio de Soacha lleva más de 5 semanas sin ningún homicidio. Por ende, no estaba en las zonas priorizadas por parte de la policía. Las autoridades investigan si se trata de un ajuste de cuentas por venta o consumo de estupefacientes. Y en Arauca hay alarma por el aumento de hechos de violencia. En esta semana han sido reportadas 9 muertes. Se investiga la presencia en la zona de un grupo armado ilegal conocido como el Tren de Aragua. Inseguridad y zozobra viven los habitantes de Arauca por las disputas entre bandas delincuenciales que se pelean el control de la frontera, especialmente en la capital. En la zona se denuncia la presencia de nuevos grupos que dominan el paso de mercancías y contrabando. 6 muertes violentas han registrado en un solo día. Las autoridades hoy guardan un silencio cómplice frente a la llegada de un grupo denominado el Tren de Aragua,
un grupo de delincuentes que se dedican a la extorsión, a la masacre, al secuestro, que esto aumentaría más la violencia dentro del departamento de Arauca. En medio del conflicto se ha registrado en las últimas horas 9 homicidios, uno de ellos un presunto líder de una banda que actúa en medio de Colombia y Venezuela. La violencia se ha disparado en unos términos inimaginables, como consecuencia de la no implementación del acuerdo de paz de este gobierno. Ante el preocupante panorama, se ha llamado a la fuerza pública a tomar acciones. Hoy hacemos un llamado al gobierno nacional, al ministro de Defensa. Los araucanos urgimos de una fuerza pública entregada a las comunidades y volcada a las calles. Sobre el malecón en Arauca es evidente el paso permanente de mercancía, gas, gasolina y contrabando. En operaciones de la policía fueron capturados 14 supuestos integrantes del grupo denominado Primera Línea. Los detenidos están señalados de perpetrar varios delitos durante los bloqueos de vías realizados en medio del paro nacional. Estas imágenes corresponden a los días más intensos del bloqueo a Cali. Se observa a alias Caleño, quien salió armado a promover los disturbios pese a estar en detención domiciliaria, cumpliendo una condena a 17 años. Hoy fue detenido junto a otras 3 personas. Estas 4 personas están sindicadas y dentro de proceso vigente, con elementos materiales vigentes como 500 horas de video, entrevistas, retratos hablados. Tendrán que responder por lesiones personales a 3 vigilantes que fueron agredidos al ser confundidos con policías. Fueron hurtados elementos, incinerada una moto, se hurtaron un arma de fuego de estos vigilantes, en un hecho de atropello contra estas personas en una de las denominadas Primera Línea en Cali. Simultáneamente fueron capturadas otras 10 personas por el ataque a una estación de policía. Los daños a la estación de La Sultana, el hurto de elementos que estaban en la estación de policía de La Sultana y sobre todo la incineración de la estación de la policía. Estos últimos detenidos hacen parte de un grupo conocido como Primera Línea Siloé. Por lo menos 70.000 uniformados entre policías y militares reforzarán la seguridad en varios puntos estratégicos del país durante este 7 de agosto. Un dispositivo especial con más de 47.000 mujeres y hombres de la Policía Nacional, articulados con más de 20.000 miembros de las fuerzas militares, será la estrategia de los altos mandos para brindar seguridad a los colombianos durante este fin de semana. Se tienen algunas labores de inteligencia, donde se han convocado ciudadanos especialmente en 10 ciudades del país: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, de igual manera Pereira, Popayán y Pasto, motivo por el cual ya la fuerza pública nos encontramos en total alistamiento. Un llamado especial hacen las autoridades a las personas para que no reenvíen falsas cadenas que circulan en redes sociales. Estamos recordando de igual manera a todos los colombianos, en lo posible, no reenviar aquellos mensajes que no están debidamente confirmados, aquellas falsas noticias o noticias que son de otra época que no corresponden a la actualidad. Desde el 28 de abril a la fecha, son más de 11.600 actividades de manifestación pública y pacífica presentadas. Más de 3.700 policías custodiarán a Bogotá este sábado por las marchas proyectadas y por la realización del clásico capitalino. Bogotá mañana vivirá una nueva jornada de marchas. Al mediodía empezarán las concentraciones en los siguientes puntos: Carrera Séptima con calle 26, Héroes, Portal 80, Avenida Ciudad de Cali con Suba, Portal Américas y Yomasa. No hay ninguna razón para tener preocupaciones sobre la tranquilidad que va a vivir Bogotá el día de mañana y, por supuesto, cualquier situación donde se llegara a presentar una alteración al orden público, nuestra Policía Nacional está debidamente preparada para intervenir de manera inmediata. Las autoridades desplegarán un completo operativo para garantizar el desarrollo pacífico de las movilizaciones. En todo Bogotá contamos con un dispositivo de más de 3.700 policías, varias motos habilitadas. En las inmediaciones del Campín, por el clásico, también habrá medidas especiales para evitar la aglomeración de hinchas antes, durante y después del partido. No hay ingreso a las tribunas de público. Hay unos protocolos de seguridad, de un envallado en el perímetro del Estadio del Campín. Transmilenio operará en su horario habitual, así como los puestos de vacunación. Aunque es festivo, no habrá ciclovía. La Procuraduría abrió una indagación preliminar a la Alcaldía de Bogotá y a la Policía Metropolitana de la capital para establecer si hubo omisiones en la logística del Partido Santa Fe Nacional, que terminó en los conocidos hechos violentos.
El Ministerio Público adoptó las primeras medidas por las acciones violentas ocurridas en el Estadio El Campín de Bogotá, donde hinchas de Nacional atacaron a un aficionado de Santa Fe y a otras personas. La Procuraduría anunció una investigación a funcionarios por establecer de la Alcaldía de Bogotá y de la Policía Metropolitana de Bogotá por la logística en el encuentro. La entidad busca indagar si hubo omisiones e irregularidades para atender la situación. De otra parte, la Fiscalía avanza en la recolección de evidencia para judicializar a Julián Mateo Molina y a otras personas por los ataques a los hinchas de Santa Fe. Un juez envió a la cárcel a 2 personas detenidas con un cargamento de explosivos en el sur de Bogotá, quienes al parecer pretendían emplearlos en acciones terroristas. Se trata de Lorena Páez y José Rojas, quienes fueron capturados cuando transportaban 149 barras de pentolita y 100 metros de cordón detonante, entre otros elementos. Tras una cumbre entre las cancilleres de Colombia, Marta Lucía Ramírez, y de Panamá, Erika Moines, se acordó el establecimiento de controles al tráfico de migrantes entre los dos países. Esto a través de puestos de monitoreo. La reunión de los cancilleres de Panamá, Erika Moines, y de Colombia, Marta Lucía Ramírez, se realizó en el corregimiento de Metetí, de la provincia del Darién, en territorio panameño. Tras el encuentro se determinó que los dos países implementarán medidas para que el tránsito de inmigrantes se haga en forma ordenada. Se estableció un número de migrantes que podrían pasar diariamente. Para determinar un número, una cuota de migrantes, los cuales puedan ser recibidos de una manera segura y ordenada por el lado panameño. Es importante entonces que defina cuántos, de qué manera van a llegar, pero que esto no nos genere a nosotros la presión de un montón de gente que se siente de alguna manera convocada para irse hacia el norte del hemisferio. Este lunes, autoridades de ambos países establecerán acciones conjuntas para frenar las mafias de traficantes. Con el fin de lanzar una operación binacional e internacional en contra de todas las organizaciones criminales que buscan perpetrar el crimen de trata o utilizar y manipular a migrantes para impulsar programas o proyectos de narcotráfico en la zona del Darién. El próximo miércoles 11 de agosto se realizará una reunión ampliada con los cancilleres de la región para involucrarlos en una crisis que, según la canciller Marta Lucía Ramírez, incluirá a los países receptores como Canadá y Estados Unidos. Pero también el destino son Estados Unidos y Canadá, y por esa razón tenemos que involucrarlos a ellos. La canciller Marta Lucía Ramírez afirmó que en el municipio de Necoclí se registra una crisis sanitaria y humanitaria por cuenta de la llegada de miles de migrantes. Mientras tanto, en Pasto se reporta una avalancha de migrantes haitianos. Permanecen en la terminal de transportes mientras buscan la manera de seguir su camino hacia Centroamérica y Estados Unidos. Más de 1.000 migrantes haitianos llegaron en las últimas horas hasta el terminal de transportes de Pasto y se pudo conocer que este tránsito se realiza de manera ilegal y tendría un costo de al menos $350 por persona para la ruta Ipiales-Cali. Y la decisión del gobierno nacional es que no puedan seguir hacia su destino, que es ellos van hasta Centroamérica y algunos hacia Estados Unidos. Que hasta tanto no se depure o descongestione los migrantes en Necoclí, es muy difícil otorgar el salvoconducto de tránsito para trasladarlos desde aquí, desde el municipio de Pasto. Se espera que en las próximas horas sean más los migrantes que lleguen hasta este punto del país, que según lo expresó el gobernador, ni el municipio ni el departamento tendrían capacidad para la atención de los mismos. Pasto no tendría la capacidad ni el departamento pues para atender estas medidas, y sí se necesita el apoyo de Cancillería y también de las naciones para atender estos problemas que genera ante todo pues en estas regiones de frontera. Las diferentes problemáticas que se presentan en Haití podrían ser factores para que se presente esta migración, que se complica aún más por el cierre de la frontera con Ecuador. 19 migrantes que estaban a la deriva fueron rescatados por la Armada en el Golfo de Urabá. Este año se incrementó el número de naufragios en la ruta usada por los extranjeros en su recorrido hacia Estados Unidos. El rescate de migrantes que naufragan o quedan a la deriva en embarcaciones no aptas para navegar por el Océano Atlántico es otro indicador del incremento del tránsito de personas que buscan llegar a Estados Unidos sin documentos. En lo que va corrido del año, la Armada ha rescatado a 168 migrantes, cifra que representa un incremento, ya que en todo el 2020 fueron rescatadas 122 personas.
El caso más reciente ocurrió esta madrugada en el Golfo de Urabá, donde fueron rescatados 18 cubanos y una chilena menor de edad. Estas personas habían salido desde Turbo, Antioquia, hacia Candí, Chocó, para cruzar desde allí la frontera con Panamá. Las autoridades en Cali desalojaron a un grupo de personas que permanecía de manera ilegal en una zona considerada como reserva natural. El operativo de desalojo en el predio La Olga, una reserva natural en zona protegida de los Farallones de Cali, se adelantó desde las primeras horas de la madrugada. 80 familias que invadían terrenos aledaños a las cuencas hidrográficas fueron evacuadas. Cuidando la integridad del patrimonio público y más en un ecosistema de estos tan importantes por el que cruzan alrededor de 4 quebradas que son afluentes de los ríos tutelares de Cali, pero que adicionalmente alimentan los acueductos del sector de Mónaco. Una vez desalojados los invasores, el predio fue asegurado por la policía y custodiado por cuadrillas del Comité de Bordes e Invasiones. Está en plena operación el Plan Éxodo con motivo del festivo del 7 de agosto. Se espera el tránsito de 4 millones de vehículos por todo el país. Este viernes se activó el denominado Plan Éxodo para todas las personas que quieren salir de paseo durante este fin de semana. En Bogotá se instalaron diferentes puestos de control por parte de las autoridades de tránsito y transporte. Se dispusieron de 11 puestos de control que están funcionando de forma permanente en la ciudad. Serían cerca de 4 millones de viajeros los que se movilizarían durante este viernes, sábado y domingo. La mayor cantidad de vehículos saldrían desde Bogotá. El cálculo que se está haciendo es un aproximado de salida de unos 150.000 vehículos y de retorno de aproximadamente 130.000. La policía de carreteras acompañará a los viajeros con al menos 3.200 uniformados. Colombia llegará en las próximas horas a las 30 millones de dosis de vacunas contra el COVID. Se alista la apertura total de la vacunación para todas las edades la próxima semana. El Ministerio de Salud reportó que ya se han aplicado más de 29.416.000 dosis de las vacunas contra el coronavirus. En segundas dosis ya se ha completado 10.323.777, mientras que 2.530.000 personas se han aplicado las vacunas de una sola dosis. Los esquemas completos ya han cubierto a más de 12.854.000 personas. Con este avance en las cifras, pronto se llegará a la cifra de 30 millones de dosis aplicadas. Mañana también estaré hablándole al país que logramos la meta de los 30 millones de vacunados rápidamente y que nos mantenga también eso en la dinámica de llegar a finales del mes de agosto con 35 millones de dosis aplicadas. En los próximos días se continuará ampliando el rango de edades para acelerar la vacunación. Con esta afluencia que tenemos de la población colombiana, hemos decidido mantener todavía unos días abiertos estos grupos y la semana entrante estaremos anunciando la posible apertura de un nuevo grupo de vacunación para poder mantener la afluencia adecuada. El Ministerio de Salud reiteró el llamado especialmente a los mayores de 50 años para que aprovechen este fin de semana y acudan a los puestos de vacunación. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Por su parte, las CPS advirtieron que no han recibido pago por el 50% de las vacunas aplicadas debido al proceso de validación de la facturación. Aunque la vacunación contra el COVID-19 está avanzando en todo el país, en el sector salud subsiste la preocupación por la demora en pagos a los vacunadores. La mitad de estas cuentas sigue pendiente. Hoy ya se anunció que el 50% de las facturas presentadas ya se han pagado. El gobierno ha hecho un enorme esfuerzo para ponerse al día en ese tema y entre todos estamos ayudando. Y por otro, pues es bueno señalar que eso ha sucedido, es decir, que a pesar del no pago, los prestadores sigan vacunando en buena medida gracias a que se trata de organizaciones del sector privado. Según ASEMI, el gremio de las EPS, a pesar de las dificultades para el cobro de la vacunación, el proceso de inmunización no ha parado. 1 de cada 4 colombianos ya cuenta con el esquema completo de vacunación contra el coronavirus. En Medellín, las autoridades de salud solucionaron los problemas por falta de pago a un grupo de vacunadores quienes habían cesado temporalmente sus actividades.
Durante 2 horas estuvieron suspendidas las vacunaciones en 2 puntos de la ciudad, el estadio Atanasio Girardot y la clínica de la 80, porque 20 funcionarios del personal de la salud no habían recibido su salario. Sin embargo, horas después fue reactivado el suministro. Surgió una situación al inicio de la jornada donde se solucionó rápidamente por parte de los operadores. Recordemos que esa estrategia es operada por varias empresas y pues se hace una mesa de conciliación para llegar a un acuerdo. Pero los puntos de vacunación solamente en el estadio estuvieron 1 hora sin prestar su servicio, el resto se reactivaron inmediatamente, se llegó a la conciliación. En este momento hay 95.000 vacunas disponibles en Medellín en primeras y segundas dosis, especialmente en su mayoría de Moderna. Colombia reportó menos de 200 decesos por cuenta del COVID en las últimas 24 horas. Esta cifra no se registraba desde hace 4 meses. Suben los contagios y bajan las muertes por COVID-19 en Colombia. Este viernes el Ministerio de Salud confirmó otros 6.980 contagios, presentados en su mayoría en Bogotá, en Antioquia y en Valle del Cauca. Los casos activos siguen a la baja. En este momento 59.780. El total de contagios en Colombia 4.828.583. Las muertes diarias reportadas en 24 horas 188. El total de fallecidos en este momento reportados 122.087. Recuperados aumentan con otros 8.000 para un total de 4.632.801. Las cifras de los últimos 4 días que deja esta pandemia: el 3 de agosto, 6.929 contagios, 268 muertes. El 4 de agosto, 7.084 contagios, 211 muertes. Ayer, 6.540 contagios y 204 muertes. Hoy, 6.980 contagios y 188 decesos. El superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, reveló que su despacho ya ha ordenado la liquidación de 11 EPS por mal servicio y por las dificultades financieras que reportaron. El superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, informó que actualmente se encuentran operando 33 empresas promotoras de salud. 14 se encuentran bajo vigilancia especial y su despacho ya ha ordenado la liquidación de 11 porque no cumplían con las garantías del buen servicio a los usuarios. Muchas de estas EPS debieron corregir hace mucho tiempo, pero al contrario, han aumentado su deterioro, la brecha, han aumentado los pasivos. Por eso tenemos que retirarlas del mercado, para proteger la vida y la salud de los colombianos y para que las EPS que los reciben los atiendan con oportunidad y con calidad. Esa es la razón que nos ha llevado a liquidar 11 EPS. Esta es la lista de las entidades promotoras de salud liquidadas durante la actual administración. La encabeza Saludcop, Café Salud, Cruz Blanca, Confamiliar Bolívar, Confacundi, Confacor, EPS, Salud Vida, MD Salud, Ambuc, Manexca y Comparta. En otras noticias, el IDEAM advirtió que la temporada de huracanes en el Mar Caribe se extenderá más de lo previsto en este segundo semestre del año. El IDEAM difundió una alerta según la cual hasta el próximo 30 de noviembre se extenderá la presente temporada de huracanes. El pronóstico de estos ciclones indica que se pueden presentar hasta 12 tormentas tropicales, 6 huracanes y otros 3 denominados huracanes mayores. El Centro Nacional de Huracanes mantiene sus pronósticos que esta temporada del 2021 se pueda presentar sobre lo normal. En la última actualización del boletín de pronóstico del Centro Nacional se informa que podemos tener para el Océano Atlántico, el Mar Caribe y el Golfo de México entre 15 y 21 tormentas tropicales. El IDEAM alertó a las autoridades, especialmente de la costa caribe, para que adopten las medidas conducentes a prevenir emergencias frente a la temporada de huracanes. A 13 días de que se conmemore el aniversario 32 del asesinato de Luis Carlos Galán, su viuda, Gloria Pachón, habla en Noticentro 1 CMI sobre el renacimiento del nuevo liberalismo, el partido político que fundó su esposo, y sobre la manera en que ve la política hoy. A sus 84 años de edad, Gloria Pachón de Galán recibió con alegría el resurgimiento del nuevo liberalismo con personería jurídica y hace un contraste entre la Colombia que vivió su esposo y la que viven sus hijos hoy. Estamos cambiando la conciencia del pueblo colombiano. No ha cambiado la forma de hacer política y por eso seguimos con los mismos problemas e incluso con problemas más graves. Una de las denuncias de Luis Carlos Galán desde siempre
era precisamente la manera de hacer la política. Él luchaba contra una política de privilegios, contra una política de beneficios para algunos solamente. Para progresar en verdad. Y el narcotráfico lo ve con preocupación. El problema del narcotráfico siguió, pero de manera distinta. Hoy es otro problema, es más grave incluso que en esa época, a pesar de que casos como el de Luis Carlos y el caso de Rodrigo Lara y el caso de Guillermo Cano y el caso de tantos dirigentes colombianos que murieron en manos de estos personajes. Y por eso dice que la responsabilidad es mayor, incluso la de sus hijos, para solucionar los problemas del país hoy. La responsabilidad es mucho más grande y como le digo Gerardo, si esto se logra realmente, si se cuenta con el apoyo y con la participación de los colombianos que están convencidos que es necesario cambiar la sociedad. Y despeja las dudas de la relación que tiene la familia Galán con el expresidente César Gaviria. Tengo mucha gratitud por el presidente Gaviria, primero porque aceptó manejar y dirigir la campaña de la presidencia de Luis Carlos, y luego por su actuación y por su manera de analizar toda la situación del país después de la muerte de Luis Carlos. Sobre sus hijos políticos, Juan Manuel y Carlos Fernando, se siente orgullosa, pero preocupada. Los veo confiada, los veo preocupada y los veo con la esperanza de que logren sus objetivos de alguna manera. ¿Por qué preocupada? Porque el ejercicio político, tal como se trata de ejercer, tiene riesgos y tiene peligros precisamente por la manera como se ha entendido la política en muchos aspectos durante los últimos años. Doña Gloria, ¿usted hoy es una mamá más consejera o regañona de sus hijos políticos? Ambas cosas realmente, porque los consejos ya prácticamente es imposible dárselos porque ya los que tienen más consejos son ellos en realidad, pero advertencias y llamamientos en algunos momentos para hacerles caer en cosas que de pronto ellos no las han visto como lo ve una persona que tiene ya muchos más años de experiencia. Doña Gloria Galán manifiesta que a 13 días de que se conmemore el aniversario número 32 del asesinato de su esposo Luis Carlos Galán, es una gran oportunidad para que en el país reviva la esperanza de los ideales que él enarboló. Como un homenaje a la memoria de Luis Carlos Galán, calificó el presidente Iván Duque la orden de devolver la personería jurídica al nuevo liberalismo. El jefe de Estado aseguró que nadie puede negar el legado del líder asesinado. Durante el lanzamiento del nuevo programa Se Emprende, que busca acompañar los emprendimientos de los jóvenes bogotanos, el presidente Iván Duque aseguró que es una buena noticia para la democracia del país la entrega de la personería jurídica del nuevo liberalismo, pues además del hecho político, es un homenaje a uno de los principales líderes nacionales. Creo que revivir la personería jurídica del nuevo liberalismo es una manera también de honrar la memoria de uno de los grandes líderes que ha tenido nuestro país. El jefe de Estado aseguró que nadie puede negar el aporte de Luis Carlos Galán. Esa decisión de la Corte Constitucional tiene además un gran valor histórico y sin lugar a dudas somos muchos los colombianos que también valoramos lo que fue el liderazgo de Luis Carlos Galán, su voz, su contribución a denunciar el narcotráfico, su actitud siempre vertical contra el AMPA, pero además su contribución a las ideas económicas de nuestro país. El primer mandatario reiteró que el nuevo liberalismo tenía en sus filas a destacados dirigentes políticos que le han aportado mucho al país. Pues el magistrado Jorge Ibáñez, ponente de la decisión que resucitó al nuevo liberalismo, dijo que esto abre la puerta para que otras colectividades extintas recobren su reconocimiento. El magistrado ponente advirtió que solo las colectividades que hayan desaparecido por condiciones iguales o similares a las del partido fundado por Luis Carlos Galán podrán aspirar al reconocimiento de su personería jurídica. Hay unas circunstancias, unos hechos que se presentaron entre 1984 y 1989 que afectaron a su dirigencia política, unos hechos de violencia, unos hechos que afectaron a la dirigencia y a otras personas que hacían parte de la organización, parecidos, no idénticos, a los que se presentaron también con la UP. El magistrado Ibáñez explicó cuáles condiciones deben cumplir aquellas colectividades que quieran regresar a la arena política en 2022 por cuenta del fallo que revivió al partido de Galán.
siempre y cuando que ese partido o movimiento político que desapareció por esas circunstancias cumplan las mismas reglas que se predicaron para el nuevo liberalismo. Eso es lo que tiene que ir ahí, al Consejo Nacional Electoral a obtener el reconocimiento de su personalidad jurídica. Ahora, si el Consejo Nacional Electoral le dice que no, pues entonces esa decisión será objeto de revisión judicial, esperemos a que no. Ibáñez también informó que el fallo permite que los antiguos cuadros directivos del nuevo liberalismo, que hoy estén en otras colectividades, puedan retornar al partido sin que sean sancionados por doble militancia. Es una regla súper excepcional. En la disputa por la segunda vicepresidencia del Senado, el senador Iván Name recusó al magistrado del Consejo Electoral Luis Guillermo Pérez, quien está al frente de la queja que colocaron el Polo Democrático, el MAIS y la Colombia Humana en contra del partido Alianza Verde. Jugada va y jugada viene en el entramado jurídico que hay en el Consejo Nacional Electoral por la disputa de la segunda vicepresidencia del Senado que le correspondía al pacto histórico a través de su senador Gustavo Bolívar y no a Iván Name, quien finalmente fue elegido de la Alianza Verde. Hoy, el senador Name recusó al magistrado Luis Guillermo Pérez en el Consejo Nacional Electoral, quien está encargado de conocer el caso porque su esposa, Yamila Santos Santos, es la secretaria general del MAIS, uno de los partidos precisamente que se queja contra la Alianza Verde. El caso de recusación le correspondió por sorteo al magistrado del Consejo Nacional Electoral, Jorge Rosso. Si el martes de la semana entrante es aceptada la recusación contra el magistrado Pérez, este deberá apartarse del caso. La cotización del dólar se acerca a los 4.000 pesos. La tendencia empieza a generar presiones sobre el costo de vida de los colombianos. Este viernes el precio del dólar se ubicó en 3.949 pesos, registrando un alza de 30 pesos frente al cierre de la jornada anterior de 3.910 pesos. La divisa se acerca a los 4.000 pesos debido al nerviosismo de los inversionistas por los riesgos de la pandemia ante la llegada de las nuevas cepas que podría frenar el proceso de reactivación de la economía mundial. Algunos indicadores macroeconómicos en Estados Unidos se suman a la tendencia. Vimos una recuperación más vigorosa del mercado laboral en los Estados Unidos, lo que permitió que el dólar se fortaleciera y generara una mayor presión en la tasa de cambio. De acuerdo con los analistas de mercado, la tendencia se mantendría, lo que podría generar presiones al alza en el costo de vida. En el grupo de alimentos se depende de los bienes importados, ya que la cadena de producción viene de los insumos y fertilizantes, los cuales son traídos desde el exterior. La inflación ya sube por alzas en la distribución, sobre todo en productos de alto consumo como el pollo y el huevo. Se suma el costo de los arriendos. Todavía los precios altos del pollo, de los huevos, que debido a los paros y a los bloqueos, la distribución todavía no se ha normalizado. La situación del dólar ya es de análisis de la Junta Directiva del Banco de la República. Y el Banco de la República proyecta que la tasa de desempleo en Colombia se ubicará en el 13% al final de este 2021. El informe sobre mercado laboral publicado por el Banco de la República en su página web señala que este año terminará con un desempleo de alrededor del 13,8%. La recuperación de los niveles de empleo prepandemia se frenó en los últimos meses. Destaca que solo en abril se perdieron más de 668.000 puestos. Los picos de contagio durante enero y abril y las protestas del paro afectaron el mercado laboral. De otro lado, el Banco de la República se alista para recibir 2.800 millones de dólares del Fondo Monetario y se estudian mecanismos para utilizarlos en el impulso a la economía y el empleo. Serán unas reservas especiales que tendrán o el propósito de incrementar las reservas del país o que nos sirvan para enfrentar los enormes desafíos que nos ha traído la pandemia. Gobierno y Banco de la República estudiarán la utilización de los recursos. El Ministerio de Agricultura prepara un incentivo al almacenamiento de arroz para evitar una sobreoferta y un desplome en los precios al productor. Colombia volvió a superar el nivel de inventarios de arroz debido a la sobreoferta que se registra a la fecha y que presiona a la baja los precios y los ingresos de los productores. A junio de 2021 los inventarios son de 562.000 toneladas, mientras que un año atrás se ubicaban en 253.000 toneladas para un alza de 122%. El gobierno ya busca fórmulas para garantizar los incentivos al almacenamiento, el cual se tasa en más de 30.000 millones de pesos. La industria, una de las más interesadas. Es un mecanismo que ha funcionado por muchos años y da tranquilidad, pero hay una variable
que es la que a veces pone en dudas a todo el sector, que la variable es que los compradores de arroz entren al programa el 100%. El directivo resaltó los niveles de inversión en favor de la generación de empleo. Hemos sido muy juiciosos en la evolución tecnológica, en la adquisición de equipos, ir renovando durante todo este tiempo con el objetivo de ir mejorando la calidad y de ir buscando la eficiencia para poder ser más competitivos en el mercado nacional. En segundo semestre se viene la segunda cosecha arrocera. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la inversión extranjera directa hacia la región cayó a niveles no vistos desde hace una década debido a la pandemia. De acuerdo con este informe de la CEPAL, a nivel mundial los montos de inversión extranjera directa se redujeron un 35% en 2020. América Latina y el Caribe fue una de las regiones más afectadas del mundo, pues la pandemia del coronavirus fue la causante del retroceso en este aspecto, al provocar una caída del 34,7% en el flujo de capital el año pasado, el mayor descenso desde el que se registró en 2009 durante la Gran Recesión. Esto significa una reducción de $56.000 millones en comparación con 2019. La cifra representa además una caída del 52% del máximo histórico alcanzado en 2012. Afectada por el cierre de actividades y es muy difícil que la inversión extranjera directa se constituya en un motor para la recuperación si no hacemos cosas pronto. Colombia también se vio fuertemente afectada en 2020, pues según la CEPAL en tan solo un año el país perdió una inversión de más de $6 millones. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El informe bursátil. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,06% a 1.226 puntos. La acción de Fabricato fue la que más subió, con una valorización de 20,48% a 5 pesos. La acción preferencial de Avianca fue la que más bajó, con una pérdida de 2,66% a 256 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la preferencial Bancolombia, al movilizar más de 18.000 millones de pesos, con una variación positiva de 0,51% a 27.540 pesos. El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, anunció que las primeras perforaciones en los pilotos fracking se realizarán en el primer trimestre de 2023. La petrolera entregará en segundo semestre el estudio de manejo ambiental, el cual determinará la viabilidad de los proyectos piloto para el desarrollo de la tecnología fracking en el país. Puerto Wilches, en Santander, será el epicentro con los campos Calé y Platero, donde ya se han desarrollado 400 encuentros de socialización con las comunidades de la región. Y dependerán últimas de cuándo presentemos el estudio de impacto ambiental, cuándo sea otorgada la licencia, pero estamos estimando que será alrededor del año 2023. El fracking permitirá la explotación de hidrocarburos que aumentará la vida útil de las reservas hasta en 30 años. Moody's mejoró la perspectiva de calificación de negativa a estable del grupo Aval. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 3.949 pesos con 33 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.750 pesos y la venden entre 1.800 pesos. Un euro cuesta 4.666 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.76. El azúcar se transó en 18,64 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $67,89. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $70,30. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.547 pesos. El Contralor General Felipe Córdoba reveló que en Antioquia cerca de $1 billón se han invertido en obras inconclusas consideradas elefantes blancos. Según el Contralor General Felipe Córdoba, Antioquia tiene 117 elefantes blancos, es decir, obras inconclusas. Tiene recursos invertidos que se acercan al $1 billón y una de las obras más representativas es el Central Park, una pista de deportes a motor extremo. Y lo que buscamos es reactivar estas obras para que se terminen. Por eso vamos a acompañar hoy este Central Park para que rápidamente el próximo año puedan terminar esta obra. El Contralor aseguró que todas estas obras están bajo la lupa para que sean finalizadas en el menor tiempo posible para evitar sobrecostos. Estamos en cada uno
de estos 117 obras inconclusas que tiene el departamento de Antioquia por alrededor de 971.000 millones de pesos, casi 1 billón de pesos tenemos aquí en el departamento en obras inconclusas o elefantes blancos. En el Central Park se han invertido 104.000 millones de pesos de los 141.000 que vale el proyecto. Las obras se encuentran en un 86% y se espera que terminen antes de finalizar el año 2021. Se agrava la crisis financiera del sistema de transporte masivo de Barranquilla, Transmetro. Los operadores advierten sobre la urgente necesidad de inyectar recursos para salvar la operación. La crisis del sistema Transmetro toca fondo en Barranquilla. El déficit asciende a 24.000 millones de pesos. Parqueados en la estación Nelson Pinedo, permanece la flota del operador Metrocaribe. Son buses cuyos conductores no han salido a trabajar por la falta de pago. La deuda de Metrocaribe, solo con los conductores, asciende a los 600 millones de pesos. Tenemos unos compromisos ya vencidos, 2 quincenas atrasadas, las cuales no se han podido cumplir. Para la gerencia de este operador es complejo el panorama. Y de la entrada en pandemia en marzo del 2020 es la primera vez que nos atrasamos en un pago de esta manera. Hoy, a través de esta carta, se conoce una nueva advertencia de los operadores. No hay dinero para seguir funcionando y podrían paralizar totalmente el sistema el próximo martes 10 de agosto. Transmetro solo está funcionando con un centenar de buses de la empresa Sistur, el segundo operador. El presidente Iván Duque anunció que en los próximos días estará listo el cruce de la Cordillera Central, en el tramo que hacía falta para la terminación del túnel de la línea, una de las obras de infraestructura más importantes del país. Durante el 33º encuentro de dirigentes del suroeste antioqueño que se realizó en el municipio de Bolombolo, el presidente Iván Duque aseguró que los proyectos de infraestructura avanzan a buen ritmo y por eso le puede anunciar al país que en los próximos días estará listo el cruce de la Cordillera Central del túnel de la línea, lo que se convertirá en la obra de infraestructura más importante de Colombia. Pues queridos amigos, no solamente en este gobierno ya inauguramos el túnel de la línea, sino que en pocas semanas estaremos inaugurando el cruce integral de la Cordillera Central de Colombia, el más grande triunfo de la ingeniería nacional. De otra parte, el primer mandatario le envió un mensaje a los jóvenes del país que conformarán los consejos juveniles de participación, un espacio para que los jóvenes hagan parte de las decisiones de la nación. Ya tenemos más de 3.000 listas que se han inscrito por organizaciones, por grupos de jóvenes, y hasta el 31 de agosto lo podrán hacer los partidos. Interesante será por listas cerradas, doctor Juan Felipe. Interesante será con listas paritarias y listas cremallera. En Bolombolo, el presidente Iván Duque defendió su política de reactivación y le envió un mensaje al Congreso para que apruebe la reforma tributaria. La Corte Constitucional tumbó una multa de 595 millones de pesos impuesta al exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. El alto tribunal dejó sin efectos una decisión del Consejo de Estado que le ordenó pagar la millonaria multa producto de una acción de repetición. La alcaldía de Bogotá había presentado una demanda contra Peñalosa para que pagara lo concerniente al reintegro e indemnización de una subdirectora administrativa y financiera de la alcaldía desvinculada en 1998. El Consejo de Estado remitió a la Fiscalía y a la Comisión de Disciplina Judicial una queja relacionada con presuntas exigencias económicas para hacer lobby en esa alta corte. La magistrada Rocío Araujo pidió que, si lo estiman pertinente, se investigue la denuncia de 2 excandidatos en Tumaco que aseguran que el abogado José Manuel Abuchaibe les exigió 50 millones por hacer lobby ante el Consejo de Estado en un proceso que pretendía anular la elección de la alcaldesa María Emilsen Angulo. Él empezó a decirnos que necesitaba plata para lobby del Consejo de Estado. Los excandidatos dicen que les hicieron supuestos pagos al abogado por 84 millones. Nos preocupa primero que haya abandonado el proceso y segundo que bien tranquilo se quede con nuestra plata, si nos preocupa que nos haya estafado con nuestros recursos. Abuchaibe niega que haya sido contratado por ellos para tumbar a la alcaldesa y los denunció penalmente por este caso. Estos enredos que se forman por cuestiones políticas yo no los comparto y por eso fue que me retiré. Óiganlo bien, me retiré. Yo no he estafado a nadie.
Comenzamos con nuestra segunda hora de información. Un estudio elaborado por investigadores y autoridades sanitarias de Estados Unidos advierte que las personas no vacunadas se han convertido en una gran autopista de contagios. Asegurando que la gravedad de la enfermedad, no la cantidad de personas que contraen el virus, es un concepto crucial que la gente debe comprender en este punto de la pandemia, la doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, reveló que los completamente inmunizados también pueden transmitir el virus, aunque la mayoría no enfermará gravemente. De hecho, destacó que esto evidencia que los inmunizantes están funcionando excepcionalmente bien cuando más de 165 millones de estadounidenses han recibido la pauta completa de las vacunas, lo que equivale a la mitad de la población del país, una cifra mucho menor al 70% que esperaba la administración Biden para julio debido a la negativa de algunos sectores de aplicarse el fármaco, y de hecho los expertos ya aseguran que ahora los no vacunados son la gran autopista de transmisión en territorio estadounidense. 3 empleados de CNN fueron despedidos por asistir a las oficinas sin estar vacunados contra el COVID-19. En una dura decisión, Jeff Zucker, director de CNN, dejó claro que la vacunación es obligatoria si acuden a las oficinas o si van al trabajo de campo donde estén en contacto con otros empleados de esta compañía estadounidense. Esto, según un memorándum interno revelado en las últimas horas, que informa del despido de 3 empleados que violaron esta política al asistir a trabajar de manera presencial sin haber sido inmunizados. Zucker recordó que hay tolerancia cero al retorno de no vacunados y no descartó que se vuelva obligatorio presentar un certificado, mientras informó que el regreso a las oficinas previsto para el 7 de septiembre será postergado hasta principios de octubre. Una nueva polémica sacude al primer ministro británico Boris Johnson, pues decidió continuar con un viaje a Escocia, pese a haberse enterado de que un miembro de su equipo se contagió con COVID-19. A pesar de que funcionarios de Downing Street confirmaron que un miembro del equipo del primer ministro británico Boris Johnson dio positivo por COVID-19, el premier continuó una gira por Escocia y decidió no aislarse, como hicieron otros empleados durante el viaje. La persona en cuestión había estado con Johnson durante varias horas, pero la oficina del mandatario salió a negar que éste haya entrado en contacto con el caso positivo, quien cumplió a cabalidad con la guía estipulada para los pacientes del virus. Además señalan que un contagio se produce cuando estuvo físicamente cerca de un caso conocido desde hace mucho tiempo, y Boris Johnson no estuvo en contacto cercano con el empleado que realizó la prueba positiva, como está estrictamente definido en la política. David Parker, un hombre de 56 años y uno de los líderes del movimiento antivacunas en Reino Unido, falleció a causa del COVID-19. Antes de morir, Parker incluso llegó a postear varias burlas contra las farmacéuticas, insinuando que existe una conspiración. Sus familiares hicieron un fuerte llamado a otros escépticos para que se vacunen. Las autoridades sanitarias de Chile informaron que el miércoles 11 de agosto iniciará la vacunación con la tercera dosis de refuerzo para personas mayores de 55 años. El presidente Sebastián Piñera confirmó que la decisión fue tomada tras una serie de estudios y opiniones de expertos. En el proceso se combinarán diferentes tipos de vacunas. Estados Unidos reportó la tasa de desempleo más baja desde que inició la pandemia. El índice de desempleo en Estados Unidos bajó a 5,4% en julio, el menor nivel desde marzo de 2020, cuando la pandemia del coronavirus apenas empezaba a generar sus peores estragos en la mayor economía del mundo, que el mes pasado generó 943.000 empleos, la cifra más alta desde septiembre del año pasado, mientras el número de desempleados se ubicó en 8,7 millones, 782.000 menos que el mes anterior. Sin embargo, aún hay un obstáculo en el camino a la recuperación a niveles prepandémicos, con el implacable avance de la variante Delta en todo el territorio, que ha traído restricciones a la vida pública en algunos lugares e incluso la reimposición del uso de tapabocas. El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua inhabilitó al partido Ciudadanos por la Libertad, que encabezaba una alianza opositora contra la reelección del presidente Daniel Ortega, y anuló su personería jurídica. Esta revocatoria de la personería representa un nuevo asalto a la democracia del país, que está en jaque desde que Ortega desató en mayo una redada interminable contra dirigentes y agrupaciones opositoras, desarticulando cualquier posible obstáculo a su reelección. Si quiere vender candidatos, que los vaya a vender.
En Grecia ya hay una primera víctima por los incendios que azotan el país desde hace varios días y que están cercando Atenas. La peor ola de calor y de incendios en 4 décadas devasta Grecia, que es golpeada por múltiples conflagraciones que se resisten a ser controladas y de hecho se han agravado gracias a los fuertes vientos que ponen en jaque ciudades, infraestructuras y hasta algunos de los restos arqueológicos icónicos del país como los de la antigua Olimpia. El país heleno lidia desde hace varios días con al menos 3 incendios importantes, el de la isla de Evia, también el que ya rodea la icónica ciudad de Atenas, donde se reavivó un gran incendio forestal en la zona norte, y el ubicado en el territorio que rodea la antigua Olimpia en el Peloponeso. De hecho, se han llegado a registrar hasta 118 fuegos en un solo día, mientras centenares de bomberos aún continúan combatiendo la emergencia. Clientes de un servicio de comida a domicilio comieron 3 años gratis por un error y ahora tendrán que pagar todo lo que consumieron. Un fallo en el sistema de procesamiento de pagos del servicio japonés de entrega de comida a domicilio de Maikan hizo que los operadores telefónicos y bancos reembolsaran o cancelaran los pagos. La compañía reveló su intención de cobrar el dinero correspondiente a todos los pedidos afectados por la falla. Un inventor estadounidense inició un emprendimiento que ha dado como resultado el primer aerotaxi eléctrico del mundo. Se trata de Blackfly, un aeroliviano eléctrico de despegue vertical que pesa tan solo 150 kilogramos. Esta impresionante nave funciona con una serie de hélices bajo el concepto de dron y puede ser piloteado o programado para transportar a un pasajero sin necesidad de un piloto. Su autonomía de vuelo es de 60 kilómetros y una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora. Puede aterrizar y despegar en pasto, en asfalto o en nieve, e incluso tiene capacidades anfibias. Blackfly tiene baterías recargables y toda su construcción es modular, por lo que cualquiera de sus partes es reemplazable sin afectar al conjunto. Se estima que su costo aproximado será de $38.000, unos 150 millones de pesos colombianos, y por su origen no requiere de licencia de piloto. Sin embargo, quien lo quisiera usar sí deberá cumplir y aprobar el entrenamiento provisto por la compañía fabricante. Hoy en Entrevistas Canal 1 tenemos la dicha de hablar con Mariana Pajón, quien luego de que ganara hace unos días su medalla de plata en los Olímpicos, nos ha dado enormes lecciones de sabiduría. Una que fue contundente: uno no pierde un oro, uno gana una plata. Mariana, gusto en saludarla, bienvenida, ¿cómo le va? Hola, muy bien, feliz de estar acá con ustedes hoy, saludarlos y compartir un rato por aquí, muy feliz de nuevo. Eso vemos, Mariana, qué rico. Bueno, permítame empezar planteándole 2 preguntas más allá de su caso personal. ¿Qué está pasando en estos Olímpicos específicamente, que hemos visto declaraciones que como la suya o como la de Simone Biles van más allá de lo meramente técnico del deporte? Hablan de salud mental, de conciencia social o, como en el caso suyo, de ponerle freno a esa tendencia tan colombiana de criticar y destruir. ¿Será consecuencia de tantas reflexiones que nos hicimos en pandemia? ¿Usted qué lectura hace de eso? Bueno, yo creo que la salud mental, la tranquilidad, el saber que somos atletas, pero más que atletas somos personas que pasamos muchas cosas, ¿no? Nos ven cada 4 años, en este caso cada 5, y no saben el camino. Y muchos de esos también hacen muchísimo esfuerzo para estar ahí, y a veces las presiones, las ansiedades, el entrenamiento mental, por eso es tan importante, y ahora hacerlo énfasis y ponerlo en prioridad para todos los atletas. Y a mí no me ha servido solo para mi deporte, sino para mi vida, para llevar un montón de situaciones, así que yo creo que por eso es tan importante. Ahora se habla del entrenamiento mental y lo importante que es la cabeza. Sí, estos Olímpicos están teniendo una relevancia mucho más allá del deporte y eso es muy positivo. Ahora, Mariana, quienes saben de deportes han destacado que los resultados de Colombia en Tokio 2020 están por debajo de las expectativas, no solo porque varios de los destacados deportistas del país están llegando a su edad de jubilación, sino porque a pesar de que ahora hay más presupuesto para el deporte, desde cuando se elevó a categoría de ministerio, las federaciones no estarían haciendo los esfuerzos necesarios para reclutar nuevos talentos. Y bueno, ya pronostican que tendremos un bache de éxitos deportivos en el futuro cercano. ¿Cuál es su lectura de por qué los resultados en Tokio están por debajo de los que tuvimos en Río y en Londres? Bueno, es por muchísimas razones y sería un programa completo de hablar de esto, pero bueno, sí, hay un bache bastante grande en generaciones.
Tuvimos una generación de oro que ya está llegando de pronto a su punto, a su madurez deportiva, es completamente normal. En unas justas como los Juegos Olímpicos, uno tiene la expectativa de ganar una medalla, pero puede pasar cualquier cosa, entonces también pues, hubo en varios deportes en los que se contaba con esa medalla y de pronto pasaron situaciones externas, incluso al deporte o al deportista. La pandemia, nosotros vivimos en un país que no tiene centro de alto rendimiento donde entrenar todo el tiempo, 24/7. Otros países sí. Ellos, sí, hubo pandemia, cerraron todo, pero seguían concentrados, seguían en su centro y ahí no pasaba nada. Ellos seguían entrenando completamente normal. Nosotros sí nos tocó encerrarnos en casa por varios meses y eso afecta muchísimo la preparación y el recambio, obviamente, sí es una prioridad que debe tener no solo el gobierno, sino las federaciones. Es, listo, nosotros estamos acá, yo llegué a ser campeona mundial, pero nadie me apoyó y eso es, yo tuve la fortuna y tuve las oportunidades. Pero hay muchos deportistas que se pierden en el camino. Hay que apostarle a los talentos y a los procesos. Eso es donde se debe hacer mucho énfasis y no esperar a que lleguen a ser campeones, sino a ese semillero que Colombia tiene talento. Mariana, a propósito de lo que usted mencionaba sobre la pandemia, que muchos deportistas no tuvieron dónde entrenar, usted también compartió que en el caso suyo, no solo por la pandemia, sino por las amenazas que recibieron usted y su esposo, tuvieron que entrenar en casa e incluso mostró en sus redes la foto entrenando sobre rodillos y no sobre pista, que es lo ideal. ¿Cómo evalúa usted el impacto de esa diferencia del entrenamiento en su desempeño? No, es completamente diferente a estar en una casa, a estar ya en el escenario deportivo donde entrenas y donde es específico tu deporte. Cambia totalmente a una persona, a un atleta. Es tener una caminadora en la casa y puede correr ahí, pero nunca va a ser lo mismo a estar en la pista allá, entrenando, corriendo allá, con todas las situaciones, con más atletas, con tu entrenador ahí ayudándote. Obviamente la pandemia afectó y no es una excusa, que los atletas si tenemos algo muy bueno es saber adaptarnos, pero sí, obviamente hubo algunas naciones que tienen centros de alto rendimiento muy desarrolladas, que nosotros no contamos con eso y pues nos tocó encerrarnos en casa y otros atletas siguieron con su vida de entrenamiento normal. ¿Y cree que si hubiera podido entrenar en pista de golpe hubiera podido tener un desempeño deportivo como para ganar el oro? No, mi situación no es esa. Mi plata es muy grande, o sea, no teníamos el presupuesto mío con la expectativa, incluso con el Comité Olímpico y demás, era llegar a una final. Y en la final de unos Juegos Olímpicos, en mi deporte puede pasar cualquier cosa, pero no. Yo me preparé, yo tuve un año más para prepararme, yo venía lesionada, yo no hubiera podido rendir nada el año pasado. O sea, fue muy bueno lo que me pasó a mí para poderme enfocar. Para mí fue todo positivo. Yo gané esa plata gracias también al año que tuve para prepararme más. A propósito de eso, Mariana, ¿cree que es posible que usted recupere 100% su capacidad deportiva, teniendo en cuenta pues, la lesión de la que viene, pero también la edad, que pues, desafortunadamente es un factor que le pone fecha de vencimiento a los deportistas, por más jóvenes que sean, como es su caso? Es normal, la madurez deportiva empieza a cobrar esas facturas, sobre todo en tu cuerpo, ni siquiera es tu edad, sino en la edad que tienen tus articulaciones, esas sí hay que contarlas, y los golpes de la lesión. Yo sí puedo seguir entrenando, seguir dándole duro, pero hay otras cosas que te van frenando. Nuestro cuerpo es una bomba de tiempo de los atletas de alto rendimiento y el deporte de alto rendimiento no es salud. Entonces hay que saberlo llevar supremamente bien, tener un plan completamente planificado y estructurado para que no hayan ese tipo de lesiones a veces por sobrecargas. Entonces hay que ser muy inteligente con los entrenamientos ya cuando ya vas teniendo una madurez deportiva mayor. Bueno, pues justamente sobre eso quiero preguntarle, porque usted cumple 30 años ahorita en octubre, si no estoy mal, y aunque esa ya es una edad avanzada para un deportista, como usted nos tiene acostumbrados a romper paradigmas, empezando porque se metió siendo una niñita a un deporte que practicaban solo niños, casi solo niños, me pregunto si usted también piensa romper el paradigma de que después de los 30 hay que retirarse del deporte o resignarse pues, a bajar el rendimiento. En mi deporte sí es como esta edad en los que ya se empiezan a retirar, tú escuchas, pero también ha subido un poco la edad de todos los deportistas a nivel mundial. Yo, la verdad, a mí la edad no me pone ni me quita, más bien los proyectos de vida personales y pensar en mi cuerpo y en mi futuro. Eso sí me pone
a mí que en la edad que pueda cumplir. Yo llevo 25 años haciendo este deporte en los que he tenido muchísimas lesiones, fracturas, triunfos, alegrías y es momento también de darme también aunque tengo muchas competencias en las que sigo, ya voy a salir a unas próximas competencias, pero sí debe haber un descanso y ver, en ese momento no hay como un plan, no tengo un plan y se siente bien, como no tener todo cuadriculado, es ir yendo, viendo y a ver qué motivación hay. A propósito de planes para el futuro, usted ha dicho que quiere tener hijos y aunque hoy en día ser mamá a los 40 ya no es visto como un inconveniente médicamente hablando, ¿cómo está proyectando combinar ese deseo de estar en embarazo y criar a sus hijos con su carrera y su rendimiento deportivo? Bueno, es increíble que, bueno, un hombre no pasa nada, ellos siguen su deporte, pero sí, nosotras nos toca organizarnos supremamente bien con los planes, con los sueños y con tu carrera deportiva. En este momento no tenemos como una fecha, yo sí, mi deseo es algún día ser madre, pero no sabemos muy bien en qué momento es el momento bueno para mí, no solamente personal y obviamente mi esposo, porque no estoy solo yo, sino también en mi carrera deportiva. Yo vaya viendo que puedo ir rindiendo también y que mi cuerpo vaya aguantando. Mariana, usted se expresa siempre con una sabiduría que la hace muy cercana a la gente, sin intelectualismos encumbrados. Yo creo que eso es parte de su magnetismo. ¿Lo hace así porque es como le surge espontáneamente o usted se prepara para hablar así porque es consciente de que es un símbolo nacional y asume esa responsabilidad igual que como asume su entrenamiento deportivo? Nunca me he preparado para expresarme, ni nunca me han dicho cómo expresarme. Yo creo que también viene de las personas que te rodean, con quién te rodeas, de tus padres, de tu familia y cómo te criaron también, con los pies en la tierra, pero también con una responsabilidad. Yo lo que hablo es auténtico, así soy yo, así de rápido hablo aquí en la casa también. Y al mismo tiempo sí tengo una responsabilidad muy grande y no solo dejar un legado por mis medallas, sino por un ejemplo y poder dejarle más que triunfos al país. Esa es una gran responsabilidad que tengo, por eso me preparo, pero así soy yo, así me ven en cualquier lado y así hablo todo el tiempo. Y así la amamos, Mariana. Una última cosa, usted y otros deportistas como Rigoberto Urán han podido capitalizar la popularidad que les ha dado el deporte con contratos de publicidad, con negocios propios, lo cual es muy conveniente teniendo en cuenta los jóvenes que terminan sus carreras. Pero muchos de nuestros grandes deportistas pasan de la gloria al olvido, al rebusque y vuelven a la pobreza. ¿Qué recomendación les da para que le puedan sacar más provecho a sus glorias deportivas? Total, esa es también otra misión que tenemos y es demostrarle al gobierno, en este caso al Ministerio del Deporte, que no solamente debe destinar plata para preparación y para carreras y competencias, en este caso los Juegos Olímpicos, sino para un después de. La carrera del deportista es muy corta y ¿qué pasa después? Y no solo el deportista, sino el entrenador. Entonces es que se empiecen a preparar, que piensen en ellos y piensen a preparar un futuro. Lo poco que llega a veces para los deportistas, saberlo muy inteligentemente manejar para el momento en que llegue el momento de decir, ya, esto es suficiente, ya gané lo que era, voy a dedicarme a mí, a mi familia y a proyectos personales, ya tengan un plan, siempre planificar y empezar a abrirse camino. Gracias, Mariana. Un llamado clarísimo al Ministerio del Deporte y a toda la gente que está involucrada con esos talentos desde que son muy pequeñitos. Mariana, qué rico escucharla. Felicitaciones de nuevo por todo lo que ha logrado y gracias por la alegría que nos da a los colombianos. Gracias, muchas gracias por el cariño, por el apoyo, por mandarme esa energía, no solamente a mí, sino a todos los atletas colombianos que dejan el alma por el país. Muchas gracias. Continúen con Noticentro 1 CMI.